Vamos a retomar un poquito el hilo de lo que os estaba planteando. Estábamos en esta idea de las rupturas, ¿no? De la ruptura política, después hablaremos un poco de esa ruptura económica como uno de los pilares, como los dos pilares que me permiten plantear esa hipótesis de que se están produciendo transformaciones y revoluciones democráticas en estos tres países, ¿no? En el caso de esa ruptura política, la construcción de un nuevo sujeto implica que en ese nuevo derecho que se está dando, el individuo, el sujeto, deja de ser una referencia abstracta y los bloques populares llegan al poder a través de movilizaciones sociales masivas y acaban tomando el Estado. En ese sentido, yo creo que hay bastante distancia respecto a lo que significó el levantamiento zapatista en 1994. Porque mientras que los zapatistas se plantean esta idea de no es necesario tomar el poder, se puede construir poder desde abajo y a partir de ahí hacer una revolución, ¿no? Desde abajo sin necesidad de tomar el poder. Pero con la perspectiva, la distancia de todo lo que ha pasado en México hasta ahora, bueno, pues eso es un motivo de reflexión y de cuestionamiento frente o como comparación con lo que se está dando en Venezuela, Bolivia o Ecuador, ¿no? Álvaro García Linera señala que la crisis que se abrió, por ejemplo, en Bolivia a partir de la Guerra del Agua del 2000 y que culmina con el poder de Evo Morales en enero del 2006 y el referéndum que aprueba la Constitución en el 2008 supone una modificación en las clases sociales y sus identidades étnicas y culturales, que asumen primero el control del gobierno y gradualmente la modificación del poder político, el control del excedente económico y de la estructura de poder del Estado. Serían, digamos que, tres claves fundamentales en las que el proceso es distinto a lo que se produjo en México. Se toma el poder, se toma el gobierno y hay un proceso de transformación y de revolución, de construcción de un nuevo derecho, de un nuevo Estado y de un bloque de poder que es sustituido, ¿no? Este nuevo bloque de poder tendría como base económica en el caso de Bolivia, y es interesante centrarse en el caso de Bolivia por esta sustitución del bloque de las élites, sería esa, como base económica, esa pequeña producción mercantil, agraria y urbana, y además de estos productores estarían los campesinos indígenas, los pequeños productores urbanos, los empresarios de origen popular. En ellos ubica Linares a esa nueva inteligencia urbana también de profesionales intelectuales procedentes de las clases populares que ingresaron en el sistema educativo en los años 70 y que es una nueva inteligencia letrada que también forma parte de este bloque que asume el poder, ¿no? La clase obrera sometida a las políticas de precarización, un segmento empresarial industrial tradicional y una burocracia estatal que serían, digamos, esa base social, esa base política, que son los que acceden, que toman el poder. De modo que, dice Linera, lo que está aconteciendo hoy en Bolivia no es, por tanto, una simple mutación de élites en el poder, sino una auténtica sustitución de la composición de clase del poder del Estado, cuya radicalidad es directamente proporcional a la distancia de clase y, en particular, cultural entre el bloque social emergente y el bloque social que ha acabado desplazado del poder. Esa variación en la correlación de fuerzas se da en los tres países, en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador, así como esa quiebra ideológica del modelo liberal que, desde mi punto de vista, es lo que acelera esa deslegitimación del sistema político en su conjunto, que acaba no solo cuestionando un gobierno, sino acaba cuestionando el conjunto del sistema. El ascenso de las instancias de poder político por parte de esos sectores populares implica necesariamente una transformación de las estructuras estatales. No solo de la expresión normalizada de estas estructuras estatales, que sería el tema de la transformación de las constituciones, sino, como os decía antes, son transformaciones sustantivas, que se hace especialmente evidente en el caso de Bolivia y Ecuador, pero sobre todo en Bolivia, porque
el sector mayoritario de la población que es excluido, que es el sector indígena, y como os decía, toda esta composición para impedir que las mayorías lleguen en algún momento a acceder al poder. Estos sistemas representativos se basan en un principio ideológico, y es que tiene que haber una distancia entre representantes y representados. Una distancia que permita que los representantes tomen decisiones en función de los intereses de la nación, unos intereses abstractos, según la teoría económica clásica. Ahí nos apoyamos en Adam Smith, por ejemplo, que todas estas construcciones tuvieron muy en cuenta todas estas aportaciones de la teoría económica, de la economía política del momento. En el famoso texto de la riqueza de las naciones, lo que se plantea es que las naciones, el objetivo de las naciones es el enriquecimiento de todos los ciudadanos. Bueno, apoyándose en esa economía política, en esa concepción liberal, los gobiernos representativos plantean que los representantes tienen que ser ajenos a las influencias de las pasiones de esas bases sociales, lo que Madison llamaría facciones, que en realidad era el pueblo mayoritario, ¿no?, de Estados Unidos, que esas facciones no tienen por qué interferir en lo político, que aquellos que saben, que son precisamente los ricos, porque han tenido la capacidad de enriquecerse a sí mismos, son los que tienen que gobernar. Bernard Maná, como os decía, cuestiona este planteamiento de esa distancia, y para acortar esa distancia plantea el mandato imperativo, ¿no? Es decir, los representantes tienen que estar subordinados, de hecho, a los representados, mediante un control que permita revocar los cargos en el momento en que los representantes traicionen los principios, los objetivos por los que han llegado a ser los representantes. Ahí habría una distinción entre lo que es representación y delegación, que es fundamental y que en nuestras sociedades modernas solo se ha conservado de forma muy marginal en el caso de las organizaciones sindicales. Ya ni siquiera es así, ¿no? Pero todavía se sigue hablando de delegados sindicales. Bueno, ¿qué es un delegado sindical? Un delegado sindical no puede tomar decisiones por sí mismo, se debe a las decisiones que toman las bases sindicales, que son lo único que tiene, la única posibilidad que tiene es de trasladar a la negociación las opiniones o los criterios de aquellos que le han elegido como delegado sindical. Y cualquier otro planteamiento que se da en una negociación tiene que volver a llevarse a las bases para poder tomar una decisión, ¿no? Es lo que Bernard Maná llama la diferencia entre un banquero y un cartero. Dice, en los sistemas representativos la imagen sería la del banquero, ¿no?, en el que nosotros depositamos el dinero y, con no perder el dinero, las decisiones que toma, bueno, hoy en día hasta podemos perder el dinero, tampoco eso es una garantía, ¿no?, a la vista está, pero bueno, las decisiones que toma el banco, el gestor de ese dinero, que en este caso sería, bueno, pues esa voluntad popular depositada ahí, pues es cuestión del banquero, ¿no? Para que exista una democracia tendría que ser un poco la figura del cartero. Nosotros le damos un sobre cerrado y su única función es trasladar ese sobre al destinatario, ¿no? Pues esa sería un poco la idea del delegado frente al representante, que tiene total independencia. Todos estos sistemas, estos gobiernos, lo que tratan es de acortar esa relación representante y representados, no solo incluyendo a las comunidades, a las organizaciones de base en el ejercicio de la política en los distintos niveles, incluso se crean los famosos consejos populares, donde hay una participación muy activa en las instituciones de esta población organizada, y se articulan vías o procedimientos por los que la población pueda controlar a esos representantes. Claro, vosotros decís, bueno, en la Grecia clásica había una democracia directa, había una participación directa, ¿cómo se puede articular eso en los sistemas complejos en los que vivimos? Bueno,
Pues todos los estudios que hay dicen que incluso lo que se daba en la Atenas del siglo V eran unas asambleas muy multitudinarias que para la tecnología de la época nos pueden parecer inmanejables, ¿no? Y sin embargo había toda una serie de mecanismos en las que esa asamblea se podía perfectamente manejar. Había cargos que eran por delegación y había participación directa de los ciudadanos. Con el nivel tecnológico que existe hoy en día, nos dice Bernard Magnat, se podrían articular perfectamente mecanismos no solo de participación directa de los ciudadanos, sino que en el caso de que haya la necesidad de la representación, que fuera delegación y no representación. Por lo tanto, se podría atender a eso. Estos gobiernos, en el caso de Venezuela, es muy claro ese control por parte de la población de los representantes con normas que están recogidas directamente en la Constitución. Por ejemplo, los referéndums revocatorios que se hacen a la mitad del mandato, por ejemplo, del presidente. Y eso funciona en otros niveles también, ¿no? Vosotros sabéis que Chávez pues, bueno, se sometió a ese referéndum revocatorio y que lo ganó, ¿no? Y además se requieren muy pocas firmas para que se pueda dar ese referéndum revocatorio, y se hace para todos los cargos políticos, cosa que no está contemplado en ninguno de nuestros sistemas representativos, ¿no? Y también está contemplado la rendición de cuentas, es decir, cómo esos representantes tienen que rendir cuentas de cuál ha sido la gestión, y esa gestión puede ser aprobada o no aprobada por los ciudadanos. Por lo que veis, hay esa ruptura respecto a los sistemas representativos, que significa el control de lo político frente a la independencia de lo político de los sistemas representativos. Por tanto, todos estos países están ofreciendo garantías de ese sometimiento, recogiendo implícitamente en las normas constitucionales el mandato imperativo y la revocabilidad de los cargos. Y ese distanciamiento, que sería la piedra angular de los sistemas representativos, carece de sentido en estos nuevos gobiernos. No son solo estos principios lo que abren el camino de las transformaciones democráticas, sino, como os decía, la incorporación también de las organizaciones populares a la gestión política. Bueno, el siguiente paso sería la ruptura de todos esos dogmas económicos que se construyen en la modernidad, que también sostienen los sistemas representativos. Esos dogmas serían el de la libertad y la independencia de lo económico respecto de lo político. Bueno, entendiendo la democracia en su sentido más clásico, tendríamos que trabajar en esa doble acepción. Primero, democracia como gobierno del pueblo, pero también como poder del pueblo. Esto es un concepto que desarrolla un clasicista, que es Luciano Cánfora, que tiene un texto muy recomendable que se llama Democracia, historia de una ideología. Un texto que fue publicado en castellano, es un clasicista italiano muy polémico, y que curiosamente es un texto que fue censurado una vez que incluso estaba contratado con la editorial en Alemania, ¿no? Por cómo hacía el análisis de lo que pasó en Alemania. Bueno, yo os digo que es un texto muy, muy recomendable. Tanto Cánfora como Gargarella, que es un constitucionalista argentino, como Bernard Magnat, dice que estos sistemas representativos no son democracia, en concreto también por esa subordinación de lo político a lo económico. Así es que la lucha por la hegemonía, en esa lucha por la hegemonía, la burguesía, los estados de derecho, los estados burgueses, tuvieron la necesidad de construir sistemas políticos que impusieran unas reglas del juego en la que se asegurara esa hegemonía. Y esa hegemonía se construye con toda una arquitectura que necesita, en un primer acto fundacional y de legitimación de las constituciones, donde se plasma la correlación de fuerzas siempre a favor de las élites que dominan. Y en esa correlación de fuerzas que es plasmada en la Constitución, lo que aparece primando siempre es el derecho de lo económico para dictar o regular el ordenamiento político. La igualación económica, como os decía, forma parte de esa ruptura, ¿no?
y está relacionada con la soberanía y con la legitimidad. Las nuevas constituciones, nos dice Roberto Gargarella, siempre se plantea en cualquier constitución una pregunta clave y es, nos tenemos que hacer una pregunta respecto a las constituciones. ¿Qué respuesta intentan dar las constituciones? ¿A qué pregunta responden? ¿Cuál es el principal mal que quieren remediar las constituciones? Y nos dice que esto es así porque las constituciones nacen habitualmente en momentos de crisis con el objetivo de resolver algún drama político y social que es fundamental. Si analizamos los supuestos que están implícitos en las constituciones de los tres países, tanto Venezuela, Ecuador como Bolivia, podemos insistir en qué dicen esas constituciones respecto al individuo, respecto a la ley, respecto a los poderes públicos, respecto a las garantías y derechos sociales y económicos y respecto al problema de la igualdad, respecto a los sectores también excluidos dentro de las constituciones. Esa es, digamos, yo creo que el procedimiento, el protocolo que tendríamos que seguir para analizar las constituciones, para determinar si esas constituciones constituyen reformas o transformaciones reales. Resulta fundamental que en los tres países que se han dado estos procesos constituyentes, el principal problema que intentan abordar las constituciones es el de la desigualdad, es decir, las condiciones de vida de las clases populares. Y significativamente en el caso de Ecuador y Bolivia, el de la exclusión de los sectores que son mayoritarios como los sectores indígenas. La respuesta que las tres constituciones tratan de dar a esas preguntas anteriores siguen un cauce muy coherente con la recuperación de la soberanía popular y con la igualación social. En ese sentido, se han convertido en un motor de cambio que son sancionadoras de las nuevas relaciones de poder que se están dando en estos países. El constitucionalismo anterior estaba más dirigido a ser un constitucionalismo que sancionaba el poder de las élites, que legitimaba el poder de las élites desde la norma. Podemos decir incluso que el modelo ideal de las constituciones modernas, de las constituciones que conocemos, es el modelo del contrato. Es decir, el pacto que establece las condiciones para las relaciones de intercambio que privilegian siempre los intereses de las clases dominantes. De ahí que los derechos económicos y sociales que recogen toda la normativa jurídica que deriva de las constituciones sean unos derechos económicos y sociales que tienen un carácter formal, pero que no hay obligación de los poderes públicos para que se puedan realizar estos derechos. Claro, vosotros pensáis, bueno, pues en el caso de nuestra Constitución, los que habéis leído nuestra Constitución, hay como una especie de sí pero no, hay una mezcla, ¿no?, de reconocimiento de esos derechos económicos y en algunos articulados, en alguna parte de los artículos, tienen incluso un carácter vinculante. Como es el caso, por ejemplo, de la vivienda, ¿no?, que vosotros sabéis que reconoce que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar el acceso a la vivienda digna por parte de la población, ¿no? Tenemos que poner en contexto la Constitución española del 78, todas las movilizaciones que se dan en ese periodo de transición, lo que significa el pacto de las élites con las cuestiones nacionalistas, pero también las movilizaciones sociales muy importantes que se están dando, no solo aquí en el Estado español, sino también la referencia, por ejemplo, de Portugal, con la Revolución de los Claveles, etcétera. Todo eso, movilización social, todo ese conflicto aparece recogido en la Constitución. Hasta tal punto que, siguiendo un poco a Carl Schmitt, del que os hablaba al principio, nos plantea que hay dos constituciones dentro de nuestra Constitución. Una Constitución formal que trata de legitimar y garantizar a través del procedimiento ese poder de las élites, pero hay toda una parte que sería una Constitución más sustantiva que se recoge esa correlación de fuerzas, ese conflicto que todavía estaba sin dirimir en el caso de España de finales de los 70, ¿no? Bueno, luego si queréis hablamos un poquito de eso, pero la Constitución venezolana, la ecuatoriana y la boliviana recogen ese ascenso de esas clases populares, lo sancionan desde la Constitución y permiten que todo el articulado derivado de esas constituciones tengan como prioridad la igualación de las clases sociales, el control de
la economía por parte de la política, pero en función de unos intereses que ya no son de los bloques hegemónicos, ¿no? Y esto tampoco podría tener un carácter muy efectivo si no pensamos en las instituciones que son las que finalmente desarrollan todos estos principios constitucionales y desde el aparato burocrático formal ponen en marcha el cumplimiento efectivo de esta norma, ¿no? Eso digamos que es un talón de Aquiles en algunos de los países, especialmente en el caso de Venezuela, porque tomar el Estado, tomar el poder, cambiar las reformas, las constituciones, incluso con toda esa fuerza popular, con esas movilizaciones sociales y con el apoyo popular, digamos que se ve paralizada en muchas ocasiones por lo que son las instituciones gobernadas desde una burocracia, desde un funcionariado que sigue con una cultura política y con unas tradiciones, una forma de hacer muy clásicas. Y ahí estamos pensando en el tema, por ejemplo, de la corrupción, en el tema de los procedimientos que se han, digamos, estandarizados y que se han convertido en norma, y que eso es una de las principales dificultades que tienen estos gobiernos, en concreto el gobierno venezolano. Muchas veces se ha recurrido a un intento de democratización de las instituciones mediante las purgas, ¿no? O apartar a la gente de todos estos espacios, pero sin tener en cuenta que hay una cultura política que reproduce dentro del aparato de las instituciones esos mismos mecanismos, ¿no? Eso ha hecho que otra de las opciones sea crear instituciones paralelas, ¿no? de gestión, al mismo tiempo que la urgencia de cubrir las necesidades sociales y de responder a esas demandas de igualación social haya sacado fuera de lo que son las políticas públicas, digamos, la gestión o la administración de lo que en el fondo han sido políticas más asistenciales que políticas públicas, ¿no? Entonces, en el caso de Venezuela tenemos el caso de las misiones, ¿no? Tan criticadas, que bueno, se han apoyado en generar unas instituciones donde no lo había, que fueran capaces de todos esos fondos y todos esos recursos que finalmente desde el sector del petróleo, que es controlado por el Estado, pudieran ser canalizados hacia esa igualación de lo social y a ese dominio, ¿no? A esa imposición de lo político sobre lo económico. Pero ha tenido muchas dificultades y muchos problemas. En el caso de Ecuador parece que eso no tiene esos obstáculos, ¿no? Pero sigue siendo un tema de debate, ¿no? Y me consta por parte de los venezolanos que hay un intento de trabajar todo lo que es esa formación de los cuadros, formación de las instituciones para reparar ese obstáculo en términos culturales, ¿no? Bueno, en el fondo de lo que estamos hablando es de la apropiación del excedente de todos estos países, que antes era una apropiación por parte de las élites, subordinadas también a las instancias externas, porque bueno, las élites criollas, su dependencia respecto a las empresas y las corporaciones extranjeras, en el caso norteamericano, pues ha sido muy fuerte, ¿no? Y la primera medida que se toma para subordinar lo económico es ese proceso del que hablábamos al principio de nacionalización, de recuperación de las empresas que nominalmente eran nacionales, pero que de hecho no eran tan nacionales porque los directivos y esas élites, incluso burocráticas, que controlaban el poder de esos recursos principales, tenían sus dependencias, sus subordinaciones externas, ¿no? Es uno de los problemas que está teniendo o que tuvo Venezuela cuando se plantea la huelga del petróleo en el 2002 y que tuvo que enfrentar, ¿no? Y yo recuerdo una charla de uno de los ministros, que era el ministro de Educación en ese momento en Venezuela, con Chávez, que estuvo de gira por aquí, por España, y en una conversación que tuvo así con intelectuales, él relataba, ¿no?, cómo Chávez reúne a todos los ministros cuando la huelga del petróleo y le dice, bueno, podemos gobernar este país y podemos poner en marcha el proyecto de transformación que tenemos, el proyecto revolucionario sin controlar el petróleo.
Y todo el mundo al unísono dijo, no, imposible. Es decir, o controlamos la fuente fundamental de recursos de la economía de este país o no podemos llevar adelante, ¿no? Entonces, hay una recuperación de lo económico en manos del Estado y si tenéis en cuenta que el Estado en ese momento se debe su legitimidad a la posibilidad de igualación del nivel de vida, es decir, de garantizar las condiciones de la reproducción de las clases trabajadoras, pues es fundamental ese proceso de nacionalización y de recuperación de los recursos naturales. En el caso de Bolivia también se da en el 2006 los decretos de nacionalización, en el 2008, y varía la situación económica de los países, que supone una liberación respecto de las dependencias y las extorsiones también de los mecanismos, de las instancias internacionales. Y ahí está el caso, por ejemplo, de Ecuador también, cuando Correa se hace cargo de, digamos, de la relación con el Banco Mundial y se plantea que no es posible el continuar con los contratos que se habían establecido, unos contratos en los que se obligaba al pago de la deuda por encima de las necesidades sociales del país, ¿no? Entonces ahí aparece todo ese discurso sobre la deuda ilícita y una renegociación y decir, no, negarse a pagar lo que se llama la deuda ilegítima, ¿no? Luego veremos si es que hay deudas legítimas, ¿no? Porque yo creo que no existen deudas, en este caso, deudas legítimas. Pero bueno, eso es una apuesta del propio Correa que le lleva a toda una serie de ataques desde fuera, pero que también se gana esa batalla, ¿no? de imponerse frente a las instituciones internacionales, que son una garantía de control desde fuera. Es muy interesante los datos que hay ahora de los préstamos y quiénes son los principales acreedores, ¿no?, del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Antes eran los países latinoamericanos, pero ahora mismo el 70% de las deudas contraídas, por ejemplo, del Banco Mundial pertenecen a Turquía, por ejemplo. Cosa muy interesante para ver cómo funciona a nivel internacional las relaciones, ¿no? Es decir, la dependencia económica respecto a las instancias exteriores es fundamental para garantizar también esa liberación de la economía. Y otro de los aspectos con el que, bueno, quería acabar... Oh, esto se ha ido para atrás. Bueno, bueno, aquí no os lo he señalado en esta diapositiva, pero quería cerrar con el tema de la integración regional como parte fundamental de la soberanía, del proyecto de soberanía y de descolonización, ¿no? Frente a la integración económica, que ha sido uno de los instrumentos fundamentales de control de todos estos países y, por tanto, de subordinación de la soberanía, esos tratados de libre comercio que se hacen tradicionalmente desde Estados Unidos como mecanismo de control, de subordinación, los nuevos gobiernos casi desde un primer momento se plantean la integración regional sobre las claves más acordes con un proyecto que es de descolonización y de democratización. La integración se plantea sobre principios de solidaridad, no sobre relaciones contractuales regidas por lo que puede ser la asignación y el reparto de mercados, como aquí, ¿no? Te das cuenta que la integración es como aquí, ¿no? También en este punto América Latina está rompiendo con esas máximas de control del modelo capitalista. La integración nacional regional ha sido uno de los frentes de batalla de los gobiernos progresistas, especialmente liderados por el caso de Venezuela. La necesidad de consolidar los procesos devino muy tempranamente en esa necesidad de integración regional. De ahí que la estrategia de Estados Unidos de revertir todos estos procesos pase precisamente por minar esa integración regional desde los aspectos económicos y está dirigido a también alimentar los conflictos internos. Serían como los dos ejes de la estrategia para recuperar el dominio sobre todo el área. Por un lado, crear la división en todo este proceso que ya resulta un poco imparable de integración regional a través del ALCA, por ejemplo, o de la CELAC, que sabéis que han tenido
unas intervenciones muy importantes, no solo para las nuevas relaciones que se han establecido en toda América Latina, de apoyo mutuo y de intercambios basados más en la solidaridad que en el privilegio de los intereses económicos, sino que eso también está significando una integración en el ámbito de lo político, una defensa de hacer un bloque común frente a las agresiones que vienen por parte de Estados Unidos, ¿no? Ahora, con el caso de Venezuela, cuando se han producido las movilizaciones con el caso de los estudiantes, no sé si habéis podido seguir un poco cómo los gobiernos latinoamericanos han hecho frente común con Venezuela, defendiendo la legitimidad del gobierno venezolano frente a las incursiones de Estados Unidos. Las mayores críticas vienen por el caso de la Asociación de Estados de la Organización de Estados Latinoamericanos, un poco liderada por Estados Unidos, en donde siempre se arremete contra el tema de la legalidad, la libertad de expresión, etcétera. Bueno, los principios de solidaridad comienzan a regir esas relaciones entre los gobiernos latinoamericanos en lo que se refiere a las relaciones económicas, que es muy importante, y eso afecta, como os decía, a los principios de soberanía y de independencia. Los dos mecanismos claves con los que históricamente se ha sometido a los pueblos latinoamericanos ha sido con la coacción mediante el ejército, militarmente, con las bases militares, y mediante la deuda. Decía Naomi Klein que los gobiernos progresistas latinoamericanos han salido de la conmoción provocada por el shock de las políticas neoliberales y están aprendiendo a protegerse de los golpes, de los terapeutas del shock extranjeros, de los torturadores formados en Estados Unidos, así como también del shock de las deudas y de las devaluaciones de los años 80 y 90. Zafarse de la impronta militar estadounidense es fundamental, lo mismo que de la subordinación y la dependencia de la deuda, ¿no? Garantizar la independencia económica de toda la región respecto de las instituciones financieras de Washington es una de las claves del triunfo, de la consolidación de todos estos procesos. Y ya para terminar, un poco a modo de cierre, plantearos que es probable que todavía quede mucho camino por andar y que las transformaciones que se están viviendo en América Latina hayan sido solo, como dicen algunos teóricos, la recuperación de la lucha que se inició, la lucha revolucionaria que inició en los años finales de los 50 a Cuba, pero también el caso de Chile en el 73, pero como decía hace poco el embajador venezolano aquí en Madrid, en una reunión que tuvimos, decía, a pesar de todos estos ataques, si estamos aquí es porque hemos ganado. Porque si no hubiéramos ganado no estaríamos aquí, no estaríamos hablando de Venezuela, no estaríamos hablando de Ecuador, no estaríamos hablando de Bolivia, ¿no? Entonces, a pesar de que queda mucho por hacer, de que todos estos procesos son reversibles, también yo creo que nos compete a nosotros, por parte de los investigadores, de los académicos, en hacer una aportación a esa construcción de la hegemonía que es muy difícil rebatir, cuestionar, hacerle frente desde los medios de comunicación. Antes hablábamos en el seminario un poco del gran poder de construcción de hegemonía de los medios mainstream, pero sí que en nuestros ámbitos, desde la academia, es fundamental el estudiar qué es lo que están aportando la teoría política a la transformación, a la revolución democrática en la que todos estamos implicados. Yo creo que tenemos ese compromiso con la liberación de los pueblos y que en cada uno en nuestro ámbito tenemos la obligación de apoyar estos procesos, sobre todo entendiendo la complejidad, las contradicciones, las paradojas que se dan al interior y tratando de apoyar las salidas democráticas. Y cuando hablo de democracia hablo de revolución y hablo de lo que decía Aristóteles, del poder de los pobres. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario, tenemos aquí un micrófono.